Le di agua al jefe de la tribu. Al día siguiente vino a ofrecerme el matrimonio con sus 2 hermosas hijas. Antes de que nos adentremos en la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios de qué parte nos estás viendo. Territorio de Nuevo México. Finales del otoño de 1881. Cañón Seco no era tanto un pueblo como un puñado de edificaciones intentando serlo. Una docena de estructuras, una iglesia torcida, una cantina y una casa judicial que también servía de cárcel y sala de reuniones. El viento rodaba desde las llanuras, arrastrando un polvo fino y amarillento a través del camino principal vacío, colándose bajo las puertas y sobre los viejos porches. El juez Caleb Thorne había vivido en los límites de este lugar durante 5 años. No hablaba más de lo necesario, no bebía, no jugaba y no toleraba el ruido. No desde la guerra. No desde que perdió a su esposa y su hija a causa de la fiebre en un campamento minero cerca de Durango. Él mismo las había enterrado. Llegó a Cañón Seco y aceptó el trabajo de juez cuando nadie más lo quiso. Nadie se acercaba a él a menos que no tuviera remedio. A él le bastaba. Ahora estaba dentro de la casa judicial, si es que podía llamarse así al edificio de adobe con 2 celdas y un banco polvoriento. Estaba sentado tras un escritorio marcado con cortes de cuchillo y tinta seca, revisando una disputa de tierras que se había presentado con 4 meses de retraso. Llevaba la chaqueta abrochada, aunque hacía calor, y mantenía su pistola enfundada a la vista en el borde del mesón. El aire olía a cuero seco y café rancio, el tipo de aroma que se adhería a un hombre que no esperaba visitas. Entonces oyó las voces afuera, elevadas y cortantes. Algo sobre dejar que ese viejo se muera. Otra voz soltó una risa burlona. Caleb hizo una pausa, alzó la vista del documento y dejó que las palabras calaran. Reconoció el tono, no urgente, despectivo, frío. Se puso de pie lentamente, con su rodilla derecha rígida por una fractura mal curada, y caminó hacia la puerta. Salió al porche con un movimiento lento y deliberado. Fue entonces cuando la vio. La mujer estaba agachada junto al antiguo pozo de piedra, sujetándose del borde para mantener el equilibrio. No llevaba zapatos y la piel de sus pantorrillas y tobillos estaba en carne viva en algunos sitios, raspada por caminar sobre la tierra dura. Su vestido, que en otro tiempo fue de color crema, ahora era del mismo marrón del camino, desgarrado en el hombro y en el pecho, donde la tela se había abierto, exponiendo la curva completa de su busto, húmedo por el sudor y pegado a sus curvas bajo el sol. Su rostro estaba sonrojado y su cabello castaño ondulado, medio pegado a su frente por el sudor. Sostenía una taza de hojalata abollada en la boca de un hombre desplomado, un navajo por su aspecto. Unos 60 años, piel curtida, el hombro vendado toscamente con un trapo manchado de sangre y arena. La gente del pueblo observaba desde lejos, al menos 6 de ellos con los brazos cruzados, sonrisas burlonas, sin mover un dedo. Caleb asimiló la escena sin pestañear. La mujer no hablaba. Estaba concentrada, serena. Su mano inclinaba suavemente la taza hacia los labios agrietados del hombre. Él apenas respondía, con los ojos entrecerrados, murmurando algo inaudible. Caleb se acercó a ellos. La gente del pueblo retrocedió un poco, no por miedo, sino por incomodidad. No le tenía mucho cariño. A él le venía bien. ¿Es de por aquí? Le preguntó a la mujer cuando estuvo lo suficientemente cerca. Ella alzó la vista rápidamente. Su expresión no era de miedo, solo de cansancio, de cautela, como la de alguien que ha tenido que defenderse más con el silencio que con las palabras. No, respondió. Su voz estaba seca, áspera, pero controlada. Pasé por aquí hace un par de días. Dormí en el cobertizo detrás de la iglesia. Caleb la estudió un instante más. Sus mejillas estaban algo hundidas. No había comido bien. Su vestido estaba a punto de deshacerse, y aún así seguía ofreciendo agua como si no fuera ella la necesitada. Se agachó junto al anciano navajo. La respiración del hombre era superficial. La piel alrededor del vendaje, caliente al tacto. Fiebre, deshidratación, herida grave. Su túnica tenía trabajo de plumas en el cuello, una marca de respeto. Este hombre tenía importancia en su gente. Caleb había visto a otros como él durante sus tiempos de patrulla. Hombres mayores y callados que no hablaban a menos que sus palabras tuvieran peso. El anciano dijo algo. La mujer se inclinó. No lo entendí del todo, susurró ella. Pudo ser hijo o promesa. Sus ojos no se despegaban del rostro del hombre. ¿Tiene un nombre?, preguntó Caleb. Elena, respondió ella tras una breve vacilación. Él asintió una vez. Who is Caleb Thorne? No le ofreció la mano. Sé quién es usted, dijo ella en voz baja. Usted lo tocó solo para moverlo a la sombra y darle agua. Ya ha hecho más de lo que la mayoría aquí jamás haría. Caleb se volvió hacia la gente del pueblo. Lárguense, dijo lacónicamente. Ya no es asunto suyo, no discutieron. Solo refunfuñaron y se alejaron en pequeños grupos, levantando polvo a su paso.
No pueden quedarse aquí, dijo Caleb después de un momento, más para sí mismo que para ella. Pero no voy a permitir que muera en el camino como un animal. La miró. ¿Puede caminar? Sí. Se arrodilló, deslizó un brazo bajo la espalda del navajo y le sujetó las piernas. Elena agarró al hombre del otro brazo y ayudó a levantarlo. No pesaba casi nada. Lo llevaron escalones arriba de la casa judicial y a través de la puerta. Caleb apartó los papeles de un caso de un banco, puso una manta de lana doblada sobre él y ayudó a acostar suavemente al anciano. Elena se quedó a su lado, empapando un trapo en un cubo de agua y limpiando la herida con cuidado. Se movía con la misma dedicación que Caleb recordaba de su esposa. Medida paciente exacta. ¿Es curandera?, preguntó observándola. No, respondió. Anduve un tiempo con una mujer que atendía heridos en la guerra. Me acogió cuando no tenía dónde ir. Aprendí lo que pude, no ofreció más. Caleb sirvió una taza de agua y se la alcanzó. La bebió despacio, con cuidado de no tragar con ansia. La observó tragar. La forma en que su pecho se elevaba y descendía con respiraciones superficiales. Su piel se había quemado un poco por el sol y sus pecas resaltaban más. Se apoyó en el marco de la puerta, con la mirada fija en el hombre. Sus parientes pueden venir. Imaginé que no le asusta eso. Elena lo miró de reojo, sin inmutarse. Me daba más miedo no hacer nada. Él respetó esa respuesta. No hablaron durante un largo rato. La casa judicial se oscureció a medida que el sol declinaba. Caleb encendió una lámpara. Afuera, el pueblo se sumía en el silencio. Elena permaneció al lado del navajo, con las manos ahora juntas en su regazo, esperando. Caleb se quedó al otro lado de la habitación con los brazos cruzados. Ninguno de los dos se movió para irse. Para la mañana siguiente, el aire fuera de la casa judicial estaba seco y quieto. El sol ya trepando con fuerza sobre el cañón, calentando las paredes de adobe hasta que brillaban en un pálido color miel. Adentro, el olor a sueño y sudor viejo se aferraba a las esquinas. El anciano navajo había logrado pasar la noche. Su respiración era algo más estable. La fiebre no había cedido, pero no estaba peor. Eso era algo. Elena no se había apartado de su lado. Se había sentado erguida en el suelo contra la pared del fondo, con las piernas cruzadas, la cabeza inclinada, pero nunca completamente dormida. Sus ojos estaban enrojecidos. Su cabello suelto y enmarañado le enmarcaba el rostro. Su vestido, aún desgarrado en el escote, se pegaba a su pecho en lugares donde el sudor se había secado, y el dobladillo seguía deshilachado justo por encima de las rodillas. Aún así, se mantenía con una quieta dignidad. No pidió comida ni descanso. No había hablado desde la noche anterior. Caleb se despertó primero, sentado en la silla del escritorio con las botas puestas y la chaqueta sobre las piernas. Su cuello le dolía. La mandíbula la sentía rígida, pero su mirada fue inmediatamente hacia el anciano y luego hacia Elena. «Todavía respira», dijo ella sin volverse. Su voz era grave, áspera. Caleb se puso de pie. El pecho del anciano se elevaba y descendía lentamente. Su rostro estaba sonrojado por la fiebre, pero su boca ya no estaba agrietada. Caleb emitió un gruñido y fue a servir agua fresca. «¿Durmió?», le preguntó. «Un poco. ¿Comió algo?». Ella negó con la cabeza. «Traeré algo de la despensa», dijo. Ella miró hacia arriba, parpadeando contra la luz. Dijo algo otra vez justo antes del amanecer. Las mismas palabras, hijo y promesa. Ella asintió. Pero esta vez hubo más, vida por vida. Creo que es lo que quiso decir. Caleb miró fijamente al hombre por un largo momento. Luego se volvió, abrió la puerta de la casa judicial y salió a la mañana. Cañón Seco despertaba. 2 carretas traqueteaban camino a la proveeduría. Un niño perseguía una gallina hacia el callejón junto a la cantina. Alguien martillaba algo detrás del establo. Caleb no saludó a nadie. No explicó a dónde iba. Un cuarto de hora después regresó con una bolsa de arpillera que contenía manzanas secas, pan duro y una ración de carne ahumada. Elena comió en silencio, lentamente. Caleb sirvió agua para ambos. El silencio se prolongó hasta que el sol llegó a las ventanas de la casa judicial y entonces llegaron los caballos. Los oyeron antes de verlos. 3, quizás 4 jinetes se acercaban lentos, deliberados, levantando polvo. Caleb salió al porche. Elena se puso de pie y lo siguió, quedándose cerca de la entrada. 3 jinetes se habían detenido junto al pozo. Uno desmontó, un hombre más joven, alto y delgado, con una larga trenza entrelazada con tiras de cuero y un cuchillo en la cadera. Los otros 2 se quedaron a caballo. Uno de ellos era una mujer de rostro anguloso, pelo negro trenzado y decorado con hueso y cuentas. La otra era más joven, de rostro más redondo, ojos vivaces, su cabello suelto pero recogido detrás de las orejas. Era ella la que sostenía las riendas del caballo principal, y en ese caballo estaba sentado el anciano navajo, incorporado,
envuelto en una manta limpia, balanceándose suavemente pero claramente despierto. Sus ojos se abrieron cuando Caleb salió completamente a la vista. La jinete que lo guiaba acercó el caballo a los escalones de la casa judicial y se detuvo, luego desmontó. No habló al principio, solo miró a Caleb con calma. El anciano alzó la barbilla. Su voz era quebrada pero firme. «Ella me dio agua», dijo, con un acento marcado pero palabras claras. «Usted la protegió». Miró a Helena, luego de nuevo a Caleb. «Usted es su hombre», declaró. Caleb no habló. El silencio se extendió. La mayor de las dos hijas se adelantó y habló en un español cuidadoso. «Yo soy Naira. Esta es mi hermana, Kaya. Usted le devolvió la vida a nuestro padre. Esa deuda debe saldarse a nuestra manera». No apartó la mirada. «Si nos acepta, somos suyas». Detrás de ellas, los otros hombres navajos no dijeron nada. Nadie se movió. Caleb sintió que Helena se movía ligeramente detrás de él. Contenía la respiración. Miró a Naira directamente. «Yo no hice nada excepto darle refugio». «Eso fue ella», el anciano asintió. «Pero ella está bajo su protección. Eso lo convierte en usted». La mandíbula de Caleb se tensó. No había pronunciado tantas palabras en un día en meses. Ahora todas las miradas estaban puestas en él. «No tomo esposas como pago», dijo lentamente. «Ni por honor ni por nada». Naira no se inmutó. «Esto no es pago. Esto es equilibrio. Ofrecemos libremente. ¿Y si me niego?». La más joven Kaya se adelantó. Su tono era más ligero, casi curioso. «Entonces nos volveremos, pero sería una lástima ofrecer una vida y que sea rechazada». Caleb retrocedió ligeramente haciendo un gesto hacia la puerta. «Traigan a su padre adentro. No está listo para cabalgar». Los hombres navajos se miraron entre sí, luego asintieron. Las hijas ayudaron a levantar al anciano y lo llevaron adentro con una fuerza y facilidad sorprendentes. Caleb movió un segundo banco cerca del primero, le dio una manta, sirvió más agua. Naira permaneció de pie. Kaya recorrió el borde de la habitación, sus ojos pasando por los estantes de libros y pilas de papeles. Helena se mantuvo en silencio junto a la estufa, observándolo todo. Más tarde, cuando el anciano volvió a dormirse, Caleb se sentó en el porche con Helena. «Él te entregó a mí», dijo en voz baja. Helena asintió una vez. «Lo sé. ¿Estás de acuerdo con eso?». Su voz era suave. «No me reclamaste. Simplemente no lo negaste». Él la miró. «Podría haber dicho algo. Yo no quería deshonrarlo». Él miró hacia otro lado. «Este lugar no es seguro para chicas navajas ni para mujeres como tú». «También lo sé». Volvieron a sentarse en silencio. Desde adentro llegó el sonido de Kaya preguntando algo sobre un libro. La voz de Naira era más baja, más seca, diciéndole que se callara. «Se quedarán un día o dos», dijo Caleb, «hasta que él esté más fuerte». Helena no respondió, pero tampoco se fue. Tampoco lo hizo él. La mañana después de que el anciano fue llevado a la casa judicial, Cañón Seco se sintió diferente. Nada había cambiado en el pueblo. El viento todavía barría los caminos de tierra, y el mismo borracho de la cantina seguía desplomándose detrás de la herrería. Pero algo en la casa judicial se sentía más pesado, más lleno. 3 mujeres ahora compartían su espacio. Ninguna hablaba mucho, ninguna pedía nada. Sin embargo, su presencia lo reordenaba todo. El juez Caleb Thorne se despertó temprano, como siempre. No le gustaba dormir después del amanecer. No desde la guerra, y especialmente no con extraños bajo su techo, incluso si ya no eran exactamente extraños. Se afeitó en la palangana, volvió a enhebrar la cadena de su reloj de bolsillo y se ajustó el cuello de su camisa gastada. Cuando salió de la habitación trasera, encontró a Helena ya barriendo el suelo con una escoba rígida. «No tenía que hacer eso», dijo. «No me importó», respondió ella con voz baja y serena. Sentí que era algo que había que hacer. Su vestido seguía roto. El escote había sido sujetado como pudo con 2 pequeñas horquillas, pero aún exponía la parte superior de su pecho donde sus pecas destacaban como polvo pálido. Todavía no había encontrado zapatos, y sus pies estaban enrojecidos por el frío del suelo de piedra. Aún así, su postura era tranquila, como si siempre hubiera pertenecido allí. Caleb notó sus movimientos controlados, silenciosos, sin prisa. No actuaba como alguien agradecida de ser acogida. Actuaba como alguien que finalmente había encontrado quietud. Él echó agua en la tetera y la puso al fuego. En la habitación contigua, Naira estaba sentada en el suelo junto a su padre, secándole la frente con un trapo húmedo. Apenas miró hacia arriba cuando Caleb entró. Su larga trenza reposaba sobre un hombro, las ataduras de cuero y cuentas de hueso captando la luz de la ventana. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos lo seguían midiéndolo. No era hostil, pero tampoco ingenua. «Está más fuerte», dijo. Caleb asintió. «Durmió toda la noche porque sabe que está a salvo aquí. Eso no es algo que usted prometiera. No necesitaba hacerlo. Calla».
Estaba sentada con las piernas cruzadas cerca del estante de los libros de contabilidad del tribunal, hojeando páginas que no podía leer, pero que parecía estudiar de todos modos. También estaba descalza, su vestido tribal más corto que el de su hermana, atado en la cintura con una faja de tela con cuentas. Miró a Caleb y sonrió levemente. «¿Qué es esto?», preguntó levantando un volumen encuadernado. «Registro de tierras», respondió. «¿Dice quién es dueño de qué?». «A veces. Depende de quién sea honesto». Ella asintió como si entendiera más de lo que dejaba traslucir. Esa tarde Caleb ejerció de juez. Un ganadero acusó a su vecino de robar postes para una cerca. La audiencia fue corta, sin sentido. La casa judicial solo tenía 3 bancos y todos estaban llenos. Algunos por interés en el caso, la mayoría solo para echar un vistazo a las mujeres que ahora residían bajo el techo del juez. Elena se sentó detrás del escritorio donde había comenzado a apilar papeles antes. Sus manos se movían lentas y exactas, clasificando recibos de reclamos y documentos de tierras en filas por el borde. No miró hacia arriba ni una vez. Su vestido rasgado se abría ligeramente en el hombro, revelando más de lo que la mayoría permitiría, pero ella nunca lo ajustó. No estaba avergonzada. Caleb observó las caras de los hombres sentados en la sala. Sus ojos se desviaban de él a ella, sus expresiones menos que educadas. Se aclaró la garganta con fuerza durante el testimonio, lo suficiente para romper su atención. Cuando terminó la audiencia, ordenó que despejaran los bancos. Solo un hombre se quedó rezagado. Ben Miller, el empleado de la tienda de suministros, más joven y más astuto que la mayoría. Se inclinó cerca de Elena, ofreciéndole una sonrisa. «Si necesita tela para un vestido apropiado, señorita, yo podría...» «Ella no lo necesita», dijo Caleb sin volverse. El hombre parpadeó. «Solo quise... Sé lo que quiso decir». Elena miró brevemente hacia arriba. Su rostro no revelaba nada, pero Caleb captó un destello en sus ojos. No miedo, decepción, como si no esperara nada mejor del pueblo. Ben se tocó el sombrero y se fue. Caleb permaneció de pie hasta que la puerta se cerró detrás de él. Más tarde, cuando el sol se ponía detrás del cañón, Elena volvió a su asiento junto al escritorio. Naira todavía estaba con su padre. Kaya se había ido hacia la cabaña del médico jubilado para preguntar sobre hierbas. Caleb estaba solo con Elena por primera vez en todo el día. Se sentó frente a ella, con las manos juntas sobre el escritorio, los codos apoyados en una pila de órdenes de arresto sin archivar. «Usted no me debe nada», dijo ella antes de que él pudiera hablar. «Lo sé. Yo no pedí quedarme. No lo hizo. La gente ha asumido cosas antes», añadió. «Hombres como Miller piensan que cualquier mujer sola está esperando que alguien la rescate o la reclame». Él asintió una vez. «Tampoco pidió ser reclamada. No lo hice», dijo. Usted no respondió de inmediato. La lámpara titilaba entre ellos, proyectando líneas duras sobre sus mejillas, captando el brillo en sus ojos. «Se quedó», dijo él finalmente. «Eso fue lo que noté. He estado huyendo durante mucho tiempo. Quedarse fue más difícil. ¿Por qué aquí?» Ella hizo una pausa. «Porque usted no me pidió nada». Se sentaron en silencio. Después de eso, la casa judicial volvió a sus crujidos y suspiros. Afuera, alguien gritó a través del callejón para la cena. Adentro nadie se movió. Al anochecer, Naira apareció en la entrada con los brazos cruzados. «Mi hermana quiere quedarse», dijo sin preámbulos. «Cree que puede aprender algo del viejo médico. Medicina, tal vez», Caleb la miró. «¿Y usted?» «Me iré cuando nuestro padre pueda viajar». Él asintió. «Veo cómo la mira a ella», dijo Naira después de un momento. A la callada, Caleb no respondió. «Ella dio agua cuando nadie más lo hizo. Eso significa más para nosotros que para usted». «Creo que ella no es mía», dijo él ecuánime. «Debería serlo». Entonces Naira salió de la habitación. Caleb se sentó allí durante un largo rato después de eso. El silencio se acumulaba a su alrededor de nuevo. Elena no habló, pero no se alejó del escritorio, y él no se apartó de su lado. El viento arreció de nuevo esa mañana, arrastrando arenilla por el porche de madera de la casa judicial y haciendo sonar las bisagras de las contraventanas. Era el tipo de viento que se sentía como una advertencia, aunque nadie lo dijera en voz alta. Cañón Seco estaba lleno de silencios así. Cosas no dichas, juicios silenciosos, miradas que se quedaban más tiempo del debido. El juez Caleb Thorne había aprendido a leer esos silencios hacía mucho tiempo. Los sentía ahora, más pesados que nunca. Dentro de la casa judicial, Elena doblaba mantas al borde del banco donde yacía descansando el anciano navajo. Su respiración era más estable. La hinchazón en su hombro había bajado, aunque todavía no podía caminar sin ayuda. Naira se quedaba cerca, en silencio, atendiéndolo sin alboroto. Sus movimientos eran practicados. Caleb comenzó a sospechar que ella había sido la que cuidaba a su padre mucho antes de llegar a Cañón Seco. Kaya había tomado la costumbre de desaparecer durante el día.
Al principio Caleb lo había permitido sin cuestionar, pero ahora la observaba irse, escabulléndose cada mañana justo después del desayuno con una mochila al hombro, sus pies descalzos levantando polvo mientras caminaba hacia el camino trasero que conducía a la cabaña del médico jubilado. Volvía al anochecer con las mejillas sonrojadas, los brazos llenos de hojas y raíces secas, sus dedos a veces teñidos de tinte o sangre. Nunca explicaba lo que estaba aprendiendo. No tenía que hacerlo. Era obvio que no estaba perdiendo el tiempo. Esa mañana, después de que se fue, Caleb salió al patio trasero para partir leña. Necesitaba el ritmo. Necesitaba algo que no involucrara observar a Elena moverse silenciosamente por la casa judicial descalza y cansada, doblando sábanas y volviendo a embolsar libros de leyes sin que se lo pidieran. Su vestido todavía estaba roto en el escote. El imperdible todavía sostenía el lado izquierdo donde la tela se abría. Cuando alcanzaba estantes más altos o se inclinaba para recoger papeles caídos, sus curvas se mostraban claramente, pero nunca intencionalmente. Nunca miraba a su alrededor para ver quién la observaba. Simplemente trabajaba. Él intentaba no observarla y fallaba la mayoría de los días. Al mediodía, Elena sacó un cuenco de hojalata desportillado con frijoles y lo puso frente a él sin decir una palabra. Se sentó al otro lado del porche, con los brazos apoyados en las rodillas. El sol iluminaba su cabello en parches y una brisa tiraba del dobladillo de su vestido. Miraba al horizonte sin pestañear. Caleb dejó la cuchara a mitad de comer. ¿Ha estado huyendo de algo?, preguntó. Sus ojos se movieron hacia los de él, calmados pero firmes. ¿Sí? ¿Todavía está huyendo? No, dijo. Se sentaron allí un poco más. Fui maestra de escuela una vez, añadió de repente. Allá en Colorado, viuda de un hombre al que no amaba. Hija de un hombre que bebió hasta endeudarse. Me fui cuando las deudas vinieron a buscarme a mí. Caleb no interrumpió. Llegué al oeste con un grupo de colonos. Me dejaron en Puesto del Sol. Después de eso caminé de pueblo en pueblo. Nada cuajó. ¿Por qué Cañón Seco? Ella se encogió levemente de hombros. Estaba cansada, él asintió una vez. Eso es honesto. ¿Y usted?, preguntó. Caleb se movió, apoyándose en el poste del porche. Serví durante la guerra. Perdí a mi esposa y a mi hija por la fiebre 4 años después. Vine aquí porque era tranquilo y no pedía nada. Ella lo estudió un momento. Y ahora está pidiendo. No, pero está observando. Él no lo dijo, pero ambos supieron a qué se refería. El pueblo se había dado cuenta de que la casa judicial ya no estaba vacía, que Elena se quedaba después del anochecer, que 2 mujeres navajas estaban adentro, una de ellas atendiendo a un anciano respetado. Los hombres hablaban, las esposas susurraban. El pastor no había venido, y tampoco el alguacil. Al final de la tarde, alguien llamó a la puerta de la casa judicial. Caleb la abrió y encontró al reverendo Davis de pie con una Biblia bajo el brazo y una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo vengo a ver cómo están», dijo Davis. «No sabía que hacía rondas», respondió Caleb. «Solo cuando el rebaño me lo pide». Sus ojos se desviaron más allá de Caleb hacia la habitación. «Mucho movimiento entrando y saliendo de su oficina últimamente. La gente quiere que me asegure de que todo es correcto». Caleb no se movió. «Es una casa judicial, reverendo, no una iglesia. Usted todavía tiene influencia, juez, especialmente con esa mujer alojada bajo su techo. Ella tiene nombre. ¿Y las chicas de adentro? ¿Las de la tribu también tienen nombres?» La sonrisa del reverendo se tensó. «Solo quise decir, sé lo que quiso decir». Caleb cerró la puerta. Esa noche encontró a Elena sentada en su escritorio. No detrás de él, sino a un lado. En el borde de la silla donde había estado archivando papeles antes. Sus pies descalzos estaban metidos bajo ella. Tenía una taza de té ligero en las manos y sus ojos estaban fijos en el fuego que se apagaba en la estufa. Cruzó la habitación lentamente, sus botas calladas sobre las tablas del suelo. Ella no se movió cuando él se sentó a su lado. Sus hombros se rozaron apenas. Ella no se apartó. Él no habló. Ella inclinó ligeramente la cabeza y preguntó, «¿Quiere que me vaya?» «No», dijo sin pensar. «¿Está seguro?» «Sí», ella miró su taza. «Entonces dígame que me quede, no solo porque aquí hay silencio. No porque soy útil». Él volvió su cabeza hacia ella. La lámpara parpadeante proyectaba líneas tenues sobre su rostro, sus pómulos altos, su mandíbula. El tenue rosado a lo largo de su pecho donde el escote se abría. «Quédese», dijo en voz baja pero clara. Sus ojos no se alzaron, pero su respiración se ralentizó. Su mano, que todavía sostenía el té, se movió lo suficiente para que sus dedos tocaran su pierna. Ninguno de los dos se movió después de eso. La casa judicial contuvo la respiración. Desde la otra habitación llegó el tenue sonido de Naira ayudando a su padre a incorporarse. La voz de Kaya siguió emocionada explicando algo sobre bálsamos y hierbas para heridas. Pero en esa habitación, junto a ese escritorio, todo se detuvo.
No reclamado, no debido, simplemente quedarse. Para la mañana siguiente la palabra se había extendido más de lo que Caleb esperaba. Comenzó en la tienda. 2 esposas de rancheros susurrando junto a los barriles de harina. Luego los habituales de la cantina se unieron, medio borrachos al mediodía, lo suficientemente fuertes como para que incluso el empleado de la tienda general los oyera. Al anochecer la historia estaba medio tergiversada. El juez Thorne se había llevado no a una sino a 3 mujeres, una de ellas navaja, y las mantenía a todas bajo un mismo techo, sin casarse, sin iglesia y antinatural, dentro de la casa judicial. Ninguno hablaba de ello, pero todos lo sentían. Caleb pasó la mayor parte de la mañana revisando quejas de propiedad, su lápiz moviéndose lento sobre el papel, aunque sus ojos se desviaban con demasiada frecuencia hacia la habitación trasera. Elena se había levantado temprano para preparar té para el anciano navajo, ahora incorporado con nuevas fuerzas. Naira lo ayudó a sentarse contra la pared, dándole pequeños bocados de pan remojado en caldo. Kaya regresó tarde como de costumbre, sus manos manchadas con artemisa triturada y el polvo pálido de raíces secas. Olía a sol y a tierra, y seguía sonriendo como si los susurros no la hubieran tocado en absoluto. Pero a Elena sí la habían tocado. Eso Caleb podía notarlo. Se movía un poco más cuidadosamente ahora, como si fuera consciente de ojos que quizás no estaban allí. Su vestido rasgado seguía sujeto con horquillas, pero se abría un poco más en el escote. No hizo ningún esfuerzo por cambiarlo. Sin embargo, sus hombros estaban más tensos, su barbilla elevada con demasiada deliberación. No había hablado mucho desde la noche anterior, desde que había tocado su pierna y le había pedido que se quedara de una manera clara. Él lo había hecho. Le había dicho que se quedara, y ella se había quedado, pero el pueblo había comenzado a rodearles. Esa tarde vino el alguacil. Caleb lo vio llegar desde la ventana. Complexión delgada, sombrero oscuro, espuelas demasiado pulidas. El alguacil Dobbs no había sido un problema antes. Compartían la ley de nombre nada más. Caleb se ocupaba de disputas y tierras. Dobbs se ocupaba de borrachos y ruidos. Pero ahora subió los escalones del porche de la casa judicial como un hombre que llega con un propósito. ¿Tiene un minuto, juez?, preguntó Dobbs a través de la puerta. Caleb la abrió sin apartarse. Que sea rápido. Dobbs miró más allá de él. He oído algunas cosas. Entonces está perdiendo el tiempo. La gente habla. Siempre hablan. Esta vez es diferente. Tiene a mujeres navajas durmiendo aquí. Una maestra sin anillo. No está precisamente cuidando las apariencias. Caleb cruzó los brazos. ¿Vino aquí a darme una lección de moralidad? Pine, porque la gente se pregunta qué tipo de tribunal está dirigiendo. Alguien preguntó si su juicio se ha visto comprometido. Caleb sostuvo la puerta con una mano. Dígale a esa gente que este tribunal sigue siendo la ley. Si tienen algún cargo que presentar, son bienvenidos a presentarlo. De lo contrario, lárguese de mi porche. Dobbs vaciló. Se lo está poniendo más difícil a usted mismo. Entonces váyase. El alguacil sostuvo la mirada, luego asintió y se alejó. Cuando Caleb cerró la puerta, se quedó quieto por un momento. La habitación detrás de él estaba en silencio. Entonces oyó la voz de Elena. Serena, cercana, seguirán viniendo. Él se volvió. Ella estaba de pie junto a la estufa, con las manos envueltas alrededor de una taza desportillada con agua caliente. Sus ojos estaban calmados, pero cansados. Lo sé, dijo Caleb. No tiene que defenderme a mí. No lo estoy haciendo. Ella levantó ligeramente una ceja. Estoy defendiendo este techo, añadió. Y a todos los que están bajo él. Esa noche no se sentaron uno al lado del otro en el escritorio. Había demasiada tensión en el aire. Elena terminó de archivar los libros de contabilidad en silencio. Kaya ordenó manojos de hierba cerca del fuego. El anciano dormía y Naira estaba sentada cerca de la puerta, con los brazos cruzados, observándolos a todos. Más tarde, mientras Elena limpiaba la mesa, Naira se puso de pie y habló por primera vez directamente con ella. «Te has quedado demasiado tiempo», dijo Naira sin maldad. Elena miró hacia arriba. «El pueblo no lo perdonará». «No le pedí que lo hiciera», dijo Elena. «¿Te importa el juez?» Elena vaciló. «Sí», Naira asintió. «Entonces quédate cerca. No por él, por ti misma. Este pueblo prefieren ver arder a una mujer que verla levantarse». La garganta de Elena se tensó, pero asintió. «Ya lo sé». No había sentimentalismo en el rostro de Naira, solo comprensión. Más tarde esa noche, después de que los demás se hubieron aquietado, Caleb caminó hasta el borde del porche, con los brazos cruzados, la chaqueta bien cerrada a pesar del calor que aún subía del suelo. Elena se le unió, descalza como siempre, con los dedos de los pies curvándose sobre las tablas de madera. Él no la miró. «¿Estás bien?» Ella asintió. «He vivido cosas peores. No deberías tener que hacerlo. Lo hice de todos modos».
Permanecieron en silencio durante un largo rato. Entonces, sin mirarlo, ella tocó su mano. No mucho. Solo colocó sus dedos al lado de sus nudillos. Él no se apartó. Desde adentro llegó el suave sonido de las cuentas de Naira al moverse en sueños. Desde el pueblo no llegaba nada más que viento. Y juntos permanecieron allí, quietos, sin moverse, sin reclamar, sin explicar, simplemente quedándose.